Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy voy a hablar sobre los patrones de diseño, pero en especial el patrón de diseño GRASP, ya que en español su nombre indica patrones de principios generales para asignar responsabilidades. Pero bueno, comenzando, ¿qué es un patrón de diseño? Un patrón de diseño es una solución general que se puede reutilizar, que le da solución a un problema que es frecuente. En otras palabras, es como un conjunto de pasos o de buenas prácticas que ha sido probada a través del tiempo por distintos programadores que tenemos certeza que da solución a algunos problemas comunes. Los patrones tienen elementos esenciales, ¿ya? Por ejemplo, el nombre, que consiste en una o dos palabras que contengan todo el contexto de los demás elementos. Es decir, que contengan el problema, la solución y las consecuencias. El problema va a describir dónde yo puedo utilizar dicho patrón. La solución va a ser el conjunto de técnicas y de implementación de diagramas, del código fuente que va a dar la solución al problema. Y las consecuencias es todo el resultado, por así decirlo, ya sea bueno o malo, los costos-beneficios que uno va a obtener al aplicar dicho patrón. Bueno, ahora vamos a hablar de las ventajas de los patrones de diseño. ¿Ya? Como primera ventaja tenemos la reutilización. La reutilización, como dijimos en el comienzo, significa de que dicho patrón lo podemos utilizar tantas veces como necesitemos en distintos proyectos, y esto nos va a ahorrar tiempo y esfuerzo. Una mayor legibilidad, ya que al tener o al ser un conjunto de buenas prácticas, en el fondo hace de que nuestro código sea más legible y comprensible para cualquier otro desarrollador. Mejora del mantenimiento. Como dijimos anteriormente, al tener buenas prácticas y al hacer un código que sea entendible, también podemos mantener ese código, ir actualizándolo, agregándole módulos. Y todo esto también va relacionado con con la última ventaja, que es la reducción de riesgos de errores. Por todo lo anterior, al aplicar un patrón, también vamos a reducir el riesgo de errores. Ahora vamos a hablar del patrón GRASP. Como estábamos mencionando anteriormente, GRASP es un patrón de asignación de responsabilidades, pero para poder aplicarlo debemos entender qué es una responsabilidad. Una responsabilidad es un contrato u obligación de una clase respecto a su comportamiento. Es decir, que la responsabilidad no es un método, pero los métodos se tienen que implementar para llevar a cabo las responsabilidades. Existen dos tipos de responsabilidades que son los hacer y conocer. Con el hacer se refiere a toda responsabilidad que estén relacionados a la clase como tal, a hacer algo uno mismo, a iniciar una acción en otros objetos, controlar y coordinar actividades en otros objetos. Por otro lado, el conocer se relaciona con conocer los datos privados encapsulados, conocer los objetos relacionados y conocer las cosas que se pueden derivar o calcular. Las responsabilidades relevantes de conocer a menudo se pueden inferir a partir del modelo del dominio. Esto quiere decir que en conocer vamos a tener todo tipo de relaciones como las asociaciones, la composición, la agregación, o por ejemplo, una clase de persona que tenga como atributo la fecha de nacimiento, también se podría conocer la edad, se podría calcular. Entonces, todos estos cálculos van al conocer y las cosas que son a hacer irían, valga la redundancia, a la responsabilidad de hacer. Comenzando con los patrones netamente de GRASP, el primero es el patrón experto, ¿ya? Cuyo problema es cuál es el principio fundamental en virtud de cuál se asignan las responsabilidades en el diseño orientado a objetos. Solución
Asignar una responsabilidad al experto en información, la clase que cuenta con la información necesaria para cumplir la responsabilidad. Tenemos acá un ejemplo en el cual un cliente necesita comprar productos, cualquier tipo de producto, no especificamos. Pero para que el cliente pueda comprar, tiene que tener un carrito de compras. Este carrito de compras puede seleccionar varios productos y este producto puede haber sido seleccionado por uno o muchos más carritos de compra dependiendo del cliente. Por lo que tenemos esta relación intermedia que van a ser los ítems comprados. ¿Ya? Eh, en nuestro caso, si nosotros quisiéramos saber quién hace la venta o cuál es el total de la venta, necesitamos encontrar quién tiene toda la información para realizar esa responsabilidad. Por lo que si nosotros empezamos a descartar, por así decirlo, quién hace una venta, no puede ser el cliente, tampoco puede ser el producto. Ya, si tenemos ítems comprados, ítems tiene una mayor información, por ejemplo, que producto y cliente, ya que ítems tiene la cantidad y también tiene el producto, y el producto sabemos que tiene el precio. Entonces, en ítems comprados nosotros ya tenemos la cantidad y el precio, por lo que podemos hacer un cálculo simple para obtener el subtotal. Pero un carrito de compras puede tener muchos ítems comprados, puede tener la cantidad de muchos productos, por lo que acá nosotros podríamos tener el subtotal de cada vez que se seleccione un producto y su cantidad. Entonces, la clase experta en ventas, en este caso, en este ejemplo, sería carrito de compras. Y como ven acá, puse el método ventas. Segundo patrón tenemos el creador, cuyo problema es quién debería ser responsable de crear una nueva instancia de alguna clase. Y la solución es asignarle a la clase B la responsabilidad de crear una instancia de la clase A en uno de los siguientes casos. B agrega los objetos de A, B contiene los objetos de A, B registra las instancias de los objetos de A y por último B tiene los datos de inicialización que serán enviados a A cuando este objeto sea creado. Es decir, B es un experto respecto a la creación de A. El objetivo de este patrón es encontrar un creador que debemos conectar con el objeto producido en cualquier evento. Beneficios de este patrón eh, que apoyan al bajo acoplamiento, que es un patrón que vamos a ver próximamente en las próximas diapositivas, lo cual supone que haya menos dependencia respecto al mantenimiento y mejores oportunidades de reutilización, que como dijimos anteriormente, la reutilización también es una de las ventajas de los patrones de diseño. Pero viendo nuestro ejemplo, nos vamos a enfocar en carrito de compras e ítems comprados. Ya. Como dijimos anteriormente, habían cuatro causales en las cuales uno podía dar la solución. En este caso, carrito de compras contiene eh, datos de la clase A, en este caso que sería ítems comprados. ¿Por qué? Porque tiene uno o más ítems comprados. Por lo que nosotros podríamos hacer o darle la información a carrito de compras para que carrito de compras haga la instancia de ítems. Cada vez que uno quiera realizar una compra, debería agregar los datos en este método agregar ítem. ¿Ya? Y esto va a ser la instanciación de nuestra clase A que es ítems comprados. Como ya dijimos anteriormente, el tercer patrón es del bajo acoplamiento. ¿Pero qué es el acoplamiento? Es la medida de la fuerza con que un elemento está relacionado con otro. Un alto acoplamiento implica que los cambios en las clases relacionadas fuerzan cambios en las clases locales. Estas están tan acopladas que cualquier cambio eh, te fuerza, como bien dice ahí, a hacer un cambio en la otra clase para que éstas puedan seguir funcionando. Son difíciles de entender de manera aislada, por lo que al estar tan acopladas entre todas, para tener un entendimiento total de la funcionalidad, vamos a tener que entender y leer y analizar varias clases, por lo que lo hace difícil de reutilizar
debido a que su uso requiere la presencia adicional de las clases de la que depende. Entonces, uno no puede entender el sistema y la funcionalidad de manera simple, ya que al estar tan acoplado todo, hay que entender muchas más clases, muchos más métodos y mucho más código. Ahora, hablando ya del bajo acoplamiento, el problema es cómo soportar bajas dependencias, bajo impacto en el cambio o incremento en la reutilización, cuya solución es asignar las responsabilidades a las clases de manera de mantener el acoplamiento bajo. Y el beneficio de esto es que las clases son mucho más independientes, lo que va a reducir el impacto al hacer un cambio o al agregar modificaciones. El patrón de alta cohesión está muy relacionado con el anterior, del de bajo acoplamiento. El problema es cómo mantener la complejidad manejable. La solución es asignar las responsabilidades de manera que la cohesión permanezca alta. Beneficios: se incrementa la claridad, se simplifica el mantenimiento y las mejoras. Una clase con alta cohesión tiene un número relativamente pequeño de métodos con funcionalidad altamente relacionada. Para que nosotros entendamos la alta cohesión, es que eh, cada clase tiene que tener los métodos necesarios solamente para dicha funcionalidad, por lo que todo tiene que estar altamente cohesionado. Todos esos métodos tienen que tener una relación para poder cumplir con la responsabilidad. Si empezamos a llenar una clase con métodos que no tienen relación, lo mejor es crear una nueva clase donde esa clase pueda cumplir con dicha responsabilidad. Por último tenemos el patrón controlador, eh, cuyo problema plantea quién debe ser el responsable de gestionar un evento de entrada al sistema, cuya solución es asignar responsabilidad de recibir o manejar un mensaje de evento del sistema a una clase que represente el sistema global o que represente un escenario de caso de uso donde tiene lugar el evento. Es decir, el controlador va a recibir la responsabilidad, ya sea una responsabilidad global de todo el sistema o de la actividad de un caso de uso en particular. En nuestro ejemplo, tenemos que dos capas, que es la capa de la interfaz de la vista y la capa del controlador y dominio. En la capa de interfaz nosotros vamos a tener la ventana, puede ser la interfaz de usuario, donde la persona va a introducir el qué artículo quiere comprar en nuestro ejemplo y cuál es la cantidad de ese artículo. Entonces, eh, esta interfaz nos va a dar la información necesaria del carrito de compra. Pero como nosotros también hemos visto quizás en otros patrones como el MVC, dentro de la interfaz o las vistas y los modelos va a haber un controlador, que el controlador va a ser el encargado de gestionar cómo dicha información que fue recibida por la ventana en este caso, va a pasar a nuestro modelo, a nuestro carrito de compra. Entonces, eh, el uso de un controlador nos va a permitir gestionar de mejor manera la entrada de información al sistema y cómo ésta se va a manejar. A modo de conclusión, siento que ha quedado claro a lo largo del video la importancia del patrón GRASP, la importancia de poder asignar de buena manera las responsabilidades a cada clase, que de lo contrario podríamos dar origen a sistemas y componentes frágiles que van a ser difíciles de mantener, de entender, de reutilizar, de escalar, por lo que el ocupar patrones de diseño solamente nos demuestra de que podemos ahorrar tiempo, de que podemos gestionar mejor nuestro código y de que vamos a llegar a soluciones mucho más rápido. Como dicen, no es necesario que nosotros inventemos la pólvora, que inventemos la rueda, porque eso puede que ya está inventado, ya está creado. Solo queda a nosotros estudiar estos patrones, poder implementarlos, poder aplicarlos para poder lograr mejores proyectos.
Sin nada más que agregar, me despido, soy Bastián Pérez y espero que le haya gustado esta presentación.